Bienvenidos al vuelo del cometa. Estamos en la segunda parte del especial de Cronenberg y vamos a irnos rápidamente con las presentaciones. Somos Alberto Nieto, nuestro Virgilio a través de la filmografía del director canadiense Diana Soriano, codirectora y jefatura, y el señor Álvaro Aparicio, un humilde servidor. Redes sociales, vuelo al cometa en todas partes, aunque también hay que decirlo. Alberto, ¿cuáles son tus redes sociales para quien te quiera seguir? Alberto Nieto Inmundo. Bien, en Instagram. ¿Y en En Twitter? Instagram, sí. ¿En Twitter quieres compartirlo o te da igual? Me da igual, pero nunca me acuerdo. Perfecto, pues no lo busquéis. Vale, está abierta la 38ª convocatoria de microrelatos del vuelo del cometa. Solo tenéis que entrar al Patreon, buscar las bases y participar. Y que sepáis que el próximo cuento que se va a publicar en la revista GTM, donde este podcast, este humildísimo podcast tiene una sección literaria, en la revista Games Tribune Magazine será el cuento de Óscar Calleja, un cuento sobre The Banner Saga. Seguir la cuenta de GTM o seguir a Óscar Calleja o seguirnos a nosotros y veréis de qué va la vaina. Y por último, antes de arrancar ya con el programa de hoy, solo comentar que la sinergia que hemos preparado con La Torre del Cuervo, podcast de Redoficción, que hasta el día de la fecha se le ha conocido por ser un referente en el mundo de Warhammer, va a publicar ya mismo, dentro de unas horas, la colaboración con esta casa, con el taller literario del vuelo del cometa, en una radioficción llamada Bailando con Fantasmas, de las que ya os hablaremos un poquito más cuando esté publicada. De momento esperaremos, tiene muy buena pinta. Y simplemente comentar, antes de arrancar, que si os gusta lo que hacemos en esta casa, suscribíos, darle like, compartid, haceros mecenas, mandando fotos de vosotros bailando, haciendo cosas estúpidas, o no mandéis nada, simplemente darle like y compartid, o seguirnos en redes sociales, o no lo sé, enviándonos comida. No pedimos más, porque es verdad que el vuelo del cometa forma parte de un Comida, gran... por favor, comida. Un gran conglomerado corporativo. Es cierto que levantamos millones de euros al día, pero aún así la comida nos hace muy felices. ¿Verdad, Alberto? ¿Tú qué opinas? Sí, yo me lo como todo. Perfectísimo, muy bien. Hostia, no puedo meter aplausos, he llegado tarde. Bueno, vamos a arrancar ya con este especial de Cronenberg con la segunda parte. Dejamos el listón muy alto en la primera, hablamos de Cromosoma 3, hablamos de... ¿Qué hablamos, Alberto? ¿De qué película? Pues llegamos hasta Videodrome, hablamos de Cromosoma 3, hablamos de Scanner y ahora vamos a empezar con su siguiente etapa cuando se va a Estados Unidos. Ok, y esta segunda parte, que yo cuando hablé con Alberto y con Diana en la previa a empezar al programa, dije, uy, ¿qué es esto de la política de los insectos? ¿Por qué has llamado este programa de esta manera? Y Alberto, ¿qué me respondiste, por favor? Sí, es mi frase favorita de La Mosca. Hay un momento en el que el protagonista, Seth, le pregunta a su pareja, ¿has oído hablar de la política de los insectos? Ella, lógicamente, responde con un silencio. Y él le dice que si no ha oído hablar de la política de los insectos es porque los insectos no tienen política. Maravilloso. Y son felices, señores, y son felices, y son muchos, y comen todos. No pasa nada, sin política no se muere nadie. Bueno, vale, a las trincheras, damas y caballeros. Bueno, vamos allá, Alberto, arranquemos. Muy bien, pues en 1983 se pasa a Estados Unidos y, pues por motivos sobre todo económicos, más que artísticos, dirige La Zona Muerta. El guión no era suyo, necesitaba dinero y tuvo una oportunidad de abrirse en el mainstream. A mí esta película es de las que menos me interesa de su obra. La comentamos un poco en el especial de King. No me parece una mala película, pero él le daba un poquito el giro. Sí, a mí como adaptación me parece que es bastante buena. Sí, los críticos la decían que era de las mejores adaptaciones que tuvo. Sí, la verdad es que sí. Aunque la verdad es que como tú ibas a comentar bien ahora mismo, Cronenberg deja la puerta ahí un poquito abierta. Si de verdad este tío... que es una cosa que en el libro no hay lugar a dudas. No se da lugar a dudas de que el hombre tiene razón, de que John Smith tiene razón, pero en la peli sí que se deja un poquito esa puerta abierta de si el señor no está bien de lo suyo o es que de verdad tiene poderes precognitivos. Pero una pregunta, queridos, La Zona Muerta, para quien no lo sepa, ¿de qué va exactamente? Pues La Zona Muerta es una novela de Stephen King, de hecho el primer número 1, el primer bestseller que se hizo en tapa dura, y habla sobre un profesor de literatura
sin ambajes, así, un señor mega aburrido, que tiene un accidente de tráfico y está en coma durante 5 años. Ajá. Nadie daba un duro por él, se iba a quedar al lado entre el cactus y el ficus toda su existencia hasta que le empezara a fallar algún órgano principal. Pero un buen día, pues, despierta y todo el mundo le pilla por sorpresa. A la más sorprendida, su novia de por aquel entonces, que, oh sorpresa, tiene un niño de más o menos la edad que podría tener si él la hubiera dejado preñada. Ok. Pero no, está casada con el sheriff del lugar y se sucede una serie de catastróficas desdichas que le hacen pensar que el próximo gobernador va a ser el responsable del apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese señor toca cosas y ve cosas. Wow. Te toca y ve de si esta mañana te has limpiado bien el culete cuando has hecho caca. O si te has lavado los dientes. ¿Os habéis fijado que Christopher Walken a día de hoy parece tu tía Mari Carmen? Está... Amparín, parece la tía Amparín. Sí. Está mayor el hombre. Tiene 81 años. Ojalá nos dure mucho más. Gran actor, la verdad, Sí, pero bueno, Cronenberg también tiene 81 años y no parece la tía Amparín. Está guapísimo. Una pregunta, diferencia típica, ¿no? ¿Qué diferencias sustanciales recordáis entre el libro y la película? ¿Alguna remarcable? Bueno, lo dijiste antes ya. Sí, la duda razonable de si... Porque aunque en el libro la gente que conoce a John sí que le plantea la posibilidad de que esté totalmente fuera de onda, que se le hayan ido las neuronas de parte total... él, o sea, se ve más claramente que él tiene razón. Y en la peli es una duda razonable que se deja todo el tiempo abierta sobre si él es o a lo mejor se lo está imaginando todo y es todo producto de su imaginación. Ok, vale, pues esto es La Zona Muerta de 1983 y voy a hacer una cosa que va a molestar muchísimo a Alberto Nieto, y es que en Film Affinity tiene un 6,6. Muy buena nota, enhorabuena, Cronenberg. Muy buena nota. Muy a mí me gustó mucho, sí. Un 10 maravilloso. para Cronenberg. Un 10. Bueno, vamos a comenzar con este formato picado en el cual yo planteo dudas porque soy un ígnaro y nuestro querido Virgilio, a través del Séptimo Arte, nos da la información para que este programa tenga sentido. Porque, como ya hemos dicho, que Cronenberg es un referente del body horror, ahora ha llegado el momento de conocer una de sus grandes obras. Damas y caballeros, todo el mundo de pie, porque hemos llegado a 1986, un año clave, no solamente porque yo ya había nacido y tenía un año, sino porque se había estrenado nada más y nada menos que La Mosca, protagonizada por Jeff Goldblum. Y también había estallado el cuarto de reactor de Chernobyl. Lo que ha dado pie a esa escena de la película, de la serie de HBO, con todos esos mineros en bolas, con el culo carpeta dando vueltas por ahí. Mejor momento de la televisión ever. Así que Jeff Goldblum y Gina Davis. ¿Qué nos una pareja contar? Atractiva donde las haya. Totalmente, Alberto. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta maravilla? La Mosca. Pues esto en su origen fue un remake. En aquella época hacían remakes y en lugar de destrozar las películas originales lo que hacían era mejorarlas. Wow. De hecho, La Cosa de Carpenter era un remake de La Cosa, que en el castellano se llamó, no me acuerdo ahora mismo el título, pero vamos, que también era un remake de una película bastante mediocre y dio pie a un peliculón. Pero una pregunta, Alberto, esa cosa de la que usted me habla no es The Blob, ¿verdad? No tiene nada que ver. No, está The Thing y está The Blob. Ah, vale. Blob es la del terror no tiene forma y The Thing es la de John Carpenter en la nieve, The Thing, sí. La Cosa. Wow. Que también es un remake de esa que se mete en el cine y... No, son distintas. Es que esa es The Blob. Es que esa es The Blob. Es The Blob, sí. Que es el terror no tiene forma, que también era un remake de otra cincuentona, de los años 50. Que es un poco La Cosa del Pantano de Stephen King también. Bueno, La Cosa del Pantano es La Cosa del Pantano, que también es parecida al Monstruo de la Laguna Negra. No, es la mancha esa de petróleo. Sí, es verdad. No sé exactamente cómo se llama. Vale, sí. Vale. La de la mancha. Sí, la de la mancha en el pantano, que la mancha sin forma que... te come. Wow. Sí. Y entonces, bueno, vamos a dejar The Blob tranquila y La Cosa del Pantano también. Vamos a hablar de La Mosca. Entonces... Está basado en un relato de George
Langelaan con 2 as. No sé por qué. Langelin. Langelaan. Y bueno, tengo aquí un fragmento del relato original, si queréis leerlo. Es un poco spoiler de lo que ocurría, pero... Nos encantan los spoilers en este programa porque habéis tenido la friolera de 38 años para verla. O sea, sí, así ¿qué queremos de la vida? Diana, sí, además el relato original sobre todo inspiraba la primera película de La Mosca, que era de 1958, o sea que han tenido muchísimos más años para verla. Sí, es verdad. Así que vamos allá. La cosa fue más fácil de lo que parece, porque no tenía la sensación de estar matando a mi marido, sino a un monstruo. El verdadero Bob había dejado de existir muchas horas antes. Yo me limitaba simplemente a ejecutar sus últimas voluntades. Con los ojos clavados en su cuerpo, tendido en el suelo e inmóvil, pulsé el botón de descenso. La masa metálica bajó silenciosamente, aunque menos deprisa de lo que yo había supuesto. El golpe sordo de su llegada al suelo se confundió con un crujido seco. El cuerpo del monstruo fue recorrido por un estremecimiento y después ya no volvió a moverse. Entonces me acerqué y vi que se había olvidado de meter el brazo derecho, la pata de mosca, bajo el martillo. Sobreponiéndome al asco y al miedo y con prisa porque tenía que el ruido del martillo atrajera al vigilante nocturno, puse en marcha el mecanismo de ascenso de la máquina. Después, dando diente con diente y llorando de terror, me vi nuevamente obligada a superar el asco y a levantar y empujar hacia adelante su brazo derecho, extrañamente ligero. Hice caer nuevamente el martillo y eché a correr. Ahora lo sabe todo. Haga lo que mejor le parezca. Oh. Y ahora sigue, unos párrafos más adelante, lo hemos cortado para que se pueda entender bien. Le vi enterrar una caja de cerillas. ¿Sabe lo que había dentro? Supongo que una mosca. Sí, la encontré de buena mañana en el jardín. Había caído en una tela de araña. ¿Estaba muerta? No del todo. Tuve que acabar con ella. La aplasté entre 2 piedras. Tenía la cabeza blanca, completamente blanca. Muy bueno. Yo quiero comentar brevemente quién es este señor, porque, a ver, para quien lo conozca, genial, pero no es... me refiero al autor, a George Langelaan. Langelaan. El Langelaan es un autor de esos que se habla muy poco, porque lógicamente al final el mercado literario cambia y hay tendencias que hacen que haya gente que parezca que ya ha dejado de existir, pero ahí está. Fue un autor franco-británico, escribía sobre todo ciencia ficción. Falleció en 1972 con 64 años y digamos que estuvo trabajando como periodista en la década de los 30 y los 40 y durante la Segunda Guerra Mundial fue espía de los aliados. Publicó cuentos en la revista Playboy y evidentemente el cuento de la mosca es posiblemente el que más predicamento le ha dado. También es verdad que tiene participaciones en otras series importantes. Ha hecho de guionista, no recuerdo cómo se llama la serie de Hitchcock, pero participó también. Alfred Hitchcock presenta. Efectivamente, también participó con algún guión o algún cuento ahí. Así que no era una persona desconocida en su época. Así que bueno, y de hecho La Mosca 2 es obra suya. No sé cuán fiel será la Mosca 2 respecto a la película, pero bueno, que sepáis que existe. Así que nada, esta es mi breve intervención sobre el autor. Alberto, adelante, por favor. Vale, pues ya con este trozo de la obra os hacéis una idea. Si no habéis visto la película antigua, saber que el capítulo de Los Simpson en el que Bart entra en el transportador y se fusiona con la mosca es básicamente lo que pasa en la película original. Pero lo cierto es que David Cronenberg cogió el relato como unas notas a pie de página y básicamente lo que está adaptando es la metamorfosis de Kafka. Sí, porque el relato, claro, es una mosca con cuerpo de señor y un señor con cuerpo de mosca. Creo y no es lo que ahí vemos, lo de la cabeza, ahí lo de la cabeza blanca. Sí. Sí, O sea, y creo que esta es una de esas películas que, bueno, sobre todo a la gente de nuestra generación, los que ya tenemos 40 o por ahí. ¿Lo dices por alguien o qué? Bueno, a ver. Bueno, aquí ninguno de los dos tenéis 40. Bueno, pero... Todavía. Es verdad que no te queda mucho, pero todavía no. Vale, como persona más longeva de este grupo, has establecido la media en 40 porque tienes 41. Yo tengo 39 y creo que Alberto tiene 35, ¿verdad, Alberto? Bueno. En unos meses, sí. Que tú cumples 40
¿Por qué? Ya. ¿Y qué o me sea, vais, ¿y tampoco qué me te vais a preocupes. regalar? ¿Vais a enviar jamones? No, enviad microrelatos, por favor. Queremos vuestros microrelatos y vuestros comentarios en los programas también. Microrelatos de felicitación. O sea, a ver Bueno, cómo os lo curráis. con Eso quiero que, verlo. con que participéis en los certámenes ya es suficiente. Yo No, lo no, que quería no. comentar es que esta película creo que es uno de los hitos absolutos de Cronenberg. Creo que fue, seguramente me esté subiendo a la parra con lo que voy a decir, pero creo que es un antes y un después absoluto, no solamente en su carrera, sino en la historia del cine, porque eh, esta película tiene muchos niveles. La primera ¿Crees es que fue donde Lasco empezó a ser comercial? sí, sí, quería ir por ahí. Es una película asquerosa y es maravillosa por eso, porque Sí. realmente genera rechazo. Ese Jeff Pero Goldblum, un rechazo mezclado con un erotismo, porque Jeff Goldblum, bueno, a No, mí me parece un no. tío bastante atractivo, a pero en ver, aquel momento era un sex symbol. bueno, ¿Ah, sí? Y era un pero, tío que se exponía sin camiseta, amazadísimo en las revistas, y claro, ahí lo veíamos, de hecho, tiene varias escenas sexuales y el que más enseña es él, sí. y luego acaba, pues eso, Tengo se le que acaban cayendo revisitar los esa película, dientes. ¿eh? Sí, Bueno, claro, pero a ver, siempre. es un erotismo muy primitivo, porque al fin y al cabo, y también hablamos de fluidos, de química corporal, de esos momentos en los que parece que ha salido de un bucaque, que estaba literalmente todo lleno de mierda, y tú dices, señor, lávese, pero es una mosca, y cuando se pone a decir, no, si yo tengo que vomitar para poder Y empieza a hacer digerir así esto. para limpiarse el Claro, gorrito. es que la Sí, mosca Ay, qué mono. básicamente. la mosca Qué mono. es un insecto perturbador porque está asociado con la podredumbre, con la mugre, con la enfermedad. Entonces, cuando vemos a Jeff Goldblum literalmente caer en esa espiral de putrefacción corporal en la cual pierde sus rasgos y pierde la belleza de la que hablaba Alberto, y al mismo tiempo, al perderla, no ves, o sea, ves que lo está pasando un poco mal, pero al mismo Está tiempo pasando regulinchis. pero cuando hay un momento en el que pasa el umbral, deja de sentirse realmente mal y comienza a abrazar su nueva naturaleza. Esto me recuerda mucho, en cierta medida, a un cuento que en el taller hemos leído y en el que hemos hablado alguna vez, que es Deserción de Clifford D. Mack. ¿Os acordáis? Vagamente. Pues ahora mismo no. Bueno, pues te odio. El caso es que ese Ya, cuento, sí. ese cuento, lo voy a resumir muy brevemente. Habla de una colonia en Júpiter, lo cual es absurdo, pero bueno, Simak lo escribió, una colonia Sí. joviana, ¿vale? Entonces, la gente salía de los búnkeres y desaparecía, porque para poder exponerse al exterior tenía que transformarse en unas criaturas que eran Ah, vale, nativas sí, del perdón, planeta. perdón. Vale, ese es. Entonces, Sí. la gente se transformaba, adoptaba la forma de estos bichitos, salía a la superficie y jamás regresaba. Entonces, en un momento dado, el capitán de la misión decide hacer una salida para ver qué está pasando. Y lo que te cuenta es que lo que ven fuera, con la forma de los bichitos, ya no como humanos, que era un entorno hostil para ellos, lo que veían era tan maravilloso, esas corrientes iridiscentes, esas tormentas capaces de desmembrarte como ser humano. Sin embargo, cuando estabas ahí en forma de alienígena, era como si te meciese la Pachamama. Era una cosa, una comunión absoluta con el planeta. Y esto es un poco el viaje de la mosca. Es la muerte del humano, aceptar la negación de tu naturaleza, insoportable por otro lado, y abrazar esta nueva naturaleza. Sin embargo, el problema es que hay una pérdida en cierta medida también de la humanidad consciente, lo que de algún modo transforma a la mosca en un ser primitivo, que es lo que lo hace realmente temible, porque vamos a lanzar un spoiler, pero ¿quién se acuerda cómo acaba la película? Creo que lo acabo de leer. Ah, yo me acuerdo. Adelante, Alberto, por favor. Sí, pues como tú has dicho, él llega a otros niveles y bueno, la película al final ella se queda embarazada. De hecho, en su momento fue definida como un romance en el que el deseo transforma a los amantes en víctimas de impulsos incontrolables y destructivos que provocan su fin y el de los demás. Pues aquí Gina Davis se queda embarazada y ella pues decide abortar porque no quiere saber lo que va a salir de ahí dentro. No sabemos qué puede salir, tiene una pesadilla que también es una escena muy memorable en la que da a luz una larva y es la que hace que se decida a ir a la clínica Me abortista. acuerdo.
Me Que en acuerdo, el me acuerdo. 86 lo de los abortos pues no era algo tan Estaba Regulinchis también. que se pudiera ver a viva voz. Y claro, Jeff lo ve mal, que vaya a matar a su primogénito. Y decide cogerla, secuestrarla y fusionarse los tres en un solo ser a través de bueno, no hemos contado el principio del relato. Él tiene una máquina de teletransporte, como en Los Simpsons. Bueno, tiene una máquina de teletransporte y experimenta consigo mismo. Entra una mosca mientras está él haciendo el experimento y es lo que hace que sus ADN se fusionen. Y poco a poco va mutando en ese hombre mosca. Se le van cayendo los dientes, las uñas, las orejas. Entonces él está teniendo esa transformación, está viendo más allá de la política de los humanos, está viendo cómo lo ven todo desde otra perspectiva y quiere que la chica a la que ama y su hijo formen parte de ese mundo. Y decide secuestrarla y fusionarse los tres en un solo ser. Wow. Yo recuerdo que esta película aparte tiene un tipo de terror, porque es una película claramente de terror, pero no es un terror en el sentido clásico de la palabra, porque no es un terror maniqueo. De hecho, quien se supone que es el villano en este terror es alguien con quien podemos empatizar y es alguien hacia quien sentimos pena en algún punto dado, porque tú ves que está sufriendo una transformación, es incontrolada, pero esta aproximación al monstruo y a cómo mientras va transformándose da su punto de vista como científico, hace que todo adquiera otro matiz. Ya no es simplemente el monstruo, es incluso cómo el monstruo es feliz. O sea, el camino hacia la felicidad del monstruo es nuestro problema. Bueno, sobre todo también lo que es definitorio. Yo no sé qué presupuesto tuvo esta película, pero estoy seguro de que fue un poco más alto que alguna otra de Cronenberg. La estética es, sin lugar a dudas, es definitoria. Todo lo que es la cabina donde entra Jeff Goldblum, o sea, la cabina de teletransporte, eso forma parte a día de hoy como uno de los iconos del cine junto a Ripley durmiendo y otros planos típicos del cine de los 80. Ahí está Alberto enseñando en pantalla para la gente de YouTube la mosca. Es que esa cabina, esa luz que sale del interior, es increíble. Todo. Sí, en el programa anterior me preguntaste, de hecho, si había algo muy característico de él. Igual no a nivel de dirección, pero sí que es verdad que su escenografía es muy icónica. Desde que empezamos aquí en el anterior también en Videodrome, con ese rollo más cyberpunk de tuberías, VHS y televisiones y rayos catódicos, todo con un rollo así entre antiguo pero futurista, que luego se adapta pues evidentemente en La Mosca, en el laboratorio, con esas cabinas. Luego lo veremos también en el quirófano en el que intervienen los gemelos de Inseparables y luego sí en la última película de Crímenes del Futuro también lo vemos. Ok, pues vámonos un poco más allá, pero sin irnos de La Mosca. Ahí vemos también a Jeff Goldblum siendo increíblemente sexy. Sexy, semidesnudo, sí. Sí, bueno, o desnudo directamente, tapa el rabo con la rodilla, pero bueno, poco más. Sí, y porque la rodilla llega hasta el suelo, si no se vería rabo. Bueno, vámonos. La pregunta clave aquí, Alberto, es ¿cómo nos confronta La Mosca con los límites de la condición humana y el impacto del progreso científico en nuestra percepción del cuerpo, la mortalidad y las relaciones personales? Dicho de otro modo, Alberto, si fueras una comida, ¿qué comida serías y por qué? Sí, yo sería la magdalena sobre la que Jeff Goldblum expulsa sus jugos gástricos para luego sorberla con una pajita. Qué rico, me encanta. Vale, voy a leer este fragmento que he leído del libro de cine de los 80 de Taschen. Okay. La Mosca nos lleva donde la ciencia ficción se mezcla con el terror, donde el desasosiego suscitado por el progreso sin freno se convierte en un pánico puro y primitivo en la cuerda floja situada entre el desarrollo tecnológico que supera nuestra comprensión y una imagen de la naturaleza humana cuya visión optimista del progreso ya no es justificable, donde falla tanto la ciencia como la metafísica, donde tenemos más miedo y no hay explicación posible. Este es el terreno en el que nos sitúa La Mosca. Ok. Vale. Y también veo que tienes aquí la sinopsis de la peli. Sí, pero bueno, lo hemos comentado ya también todo. Sí. Pues entonces vamos a decir claramente que esta obra consolidó la reputación de Cronenberg. Creo que aquí fue donde fue su prime. Aquí Cronenberg dijo: ahí tenéis.
maestro corporal, del terror corporal, del body horror, terror físico de las mutaciones y las transformaciones anómalas. Aquí Cronenberg se establece como un referente absoluto del terror, como por otro lado ya dijo Alberto en el anterior programa, de las... ¿qué dijiste? De los tres... Las tres Cs de cine de terror moderno. Pero Wes Craven... Craven, Carpenter y Cronenberg. Vale, pues vamos a meternos con otro tema sin salirnos de la mosca. Y es que aparentemente hay más información de fondo, como puede ser claro en cualquier obra de este nivel. Pero, ¿de qué va para Cronenberg esta adaptación de la obra de Kafka? ¿Alberto? Pues como la propia obra de Kafka, la obra de Cronenberg tiene múltiples interpretaciones. De hecho, habla de la vejez, habla de la enfermedad, habla de la invalidez. Y en el 86 pues hablaba mucho del SIDA, entonces las asociaciones fueron automáticas. El film surgió en pleno boom del SIDA y él afirmó que la asociación con el SIDA era muy superficial. Él dijo, para mí es una película sobre la mortalidad y la vulnerabilidad humana y la tragedia que representa la pérdida de la vida humana, más allá del propio SIDA. Claro. Como decía Bruce LaBruce, el SIDA es un bache. Y... Tiene una secuela de 1988 en la que, pues, claro, la película acaba con la mosca. Bueno, voy a dejar cómo acaba, pero el caso es que no queda muy claro si ella consigue abortar o no. Entonces en La Mosca 2 vemos El hijo de la mosca. Es una película horrible. Pero bueno, si buscas algo ¿Horrible asqueroso... de mala o horrible Ambas. de horrible? Sí, el concepto asqueroso que tiene la 1 es lo único que perpetúa. Entonces seguimos viendo cosas asquerosas constantemente, pero la película no tiene ni más mayor interés. Entendemos que no nos sale un bebé hermoso y feliz y chimpún, ¿no? Sale una cosa rara, sale como un niño normal que luego dentro le sale una mosca, no sé, es una sucesión de efectos especiales. De los pero 80. No, al principio sale como un chico bien. Sí, a ver, es disfrutable si quieres, pero no es buena. Yo creo Así que ya... A ver, lo curioso del director es que nada más hacer La Mosca 2, que fue por otro lado su primer proyecto, yo no sé este chico de dónde saldría, se llama Chris Wallace, acabó participando... Sería hijo de alguien. Uy, ¿tú crees? Sí, le dijeron, mira, esta lo ha petado, haz tú la segunda como primera prueba y pues te vas consagrando, porque bueno, el mundillo del cine es complicadete. Mira, yo creo que sé cómo es esta historia hacia el abismo, porque Chris Wallace, después de rodar La Mosca 2, comienza a participar en Historias de la Cripta, en plan antológico, y su última película en 1992, llamada Psicosis Mortal, es en Francia. O sea, creo que no hay mayor confirmación de que estás fuera del sistema cuando tu última película es en Europa. Lo siento. Sobre todo si empiezas en el 88 y acabas en el 92. Por eso. Y no sabemos más nada de Chris Wallace. Ahí se acaba su historia. Yo debo decir que La Mosca 2 la vi siendo adolescente. No me pareció muy mala, pero tampoco no se como puede adolescente ver, pero vamos, te lo no la recomiendo. comes. Como adolescente te lo comes todo. Y además tenía cosas asquerosas y un poquito de sexo. O sea, que como adolescente cumple perfectamente. Es verdad. Y luego para mí es guay. Frank Darabont era guionista en La Mosca 2, pero bueno, no es enteramente de él el guión, digamos que en una mesa de guión, no sé realmente quién dirigía esa mesa, aparte de la farlopa, el caso es que estaba ahí el señor Darabont, y la película supongo que a día de hoy yo no la vería, pero porque ya la vi, entonces no me quiero decepcionar, no quiero tener malos momentos con mi Álvaro del pasado. Pero debo decir que pese a todo lo mala que es, tiene un 4,5, así que incluso así... Un día que... Oye, ¿qué? Ahora tengo yo una curiosidad. Yo era muy fan, o sea, yo siempre he sido muy fan de una peli que se llamaba Basket Case. Bueno. ¿Dónde te escondes, hermanito? Así. Búscamela, a ver, ¿cuánto tiene Film Affinity? Esta también era muy asquerosa. ¿Sabes por qué no te la puedo buscar? ¿Sabes por qué no te la porque puedo no buscar? está. No, porque si toco las teclas del teclado, la que no toca, van a empezar a sonar sonidos por todas partes y no va a ser nada divertido para los oyentes. Así que no te la puedo buscar. Lo siento. Pero lo que sí puedo hacer es continuar. Porque, Diana, adelante, por favor, tenemos que avanzar en este programa. Sí. Yo tengo una pregunta para Alberto. Yo supongo que sería tremendo pelotazo para David Cronenberg hacer La Mosca y que un cine como el que él presentaba al público tuviera la aceptación que tuvo, gran parte por culpa de Jeff Goldblum, de este hombre que estaba estupendo. Estaba estupendo. Pero, ¿tú crees que abre una nueva etapa
en su carrera este éxito? Es decir, ¿le hace cambiar algo la trayectoria que tenía? Tanto abre como cierra. Realmente yo creo que toca techo con La Mosca y cierra una etapa de sus películas que, como estábamos viendo en el programa anterior, a veces se centraban demasiado en lo orgánico y en lo visceral y en el sexo y más sexo. Wow. Aún así no consigue del todo salir de su fijación por el sexo, pero sí que intenta buscar un terror más psicológico y abrirse un poquito más en ello. Y entonces abre su siguiente película, es una obra de terror, un thriller de terror psicológico, y es en 1988 con Inseparables, que es una adaptación de un libro que se llama Gemelos, de Barry Good, que yo no lo conozco, no sé si os suena este actor. Ninguno de los dos, ni Barry Good ni Jake Gyllenhaal. No me suena a mí, lo siento. Soy Vale, es una película que explora un poco el tema de los doppelgangers. A mí eso sí que me interesa, sí es un tema que me interesa, pero fíjate, no sabía que... O sea, yo no pensaba que fuera... no he visto la película, es verdad, pero no pensaba que fuera algo sobrenatural, simplemente algo... O sea, los doppelgangers son... No, esta película, lo he dicho, abandona completamente la línea sobrenatural que tenía las otras películas, se centra en un terror puramente psicológico. Aquí no vemos vómitos, ni vaginas en los sobacos, ni tumores parlantes. Escucha, qué pena, pero los perdió aquí muchos no seguidores. Bueno, es un concepto más bien, es la idea de que tú tengas un doble, una persona que piense como tú. Claro. Aquí sobre todo hablaba de gemelos, de cómo gemelos que se habían criado separados tienen una conexión a veces, o gemelos que se han criado juntos, que a veces piensan lo mismo. De verdad. No era el ser ese. No era tanto el clon igual que tienes en otro punto del mundo. El doppelganger al final es un concepto bastante amplio. Y aquí hablaba él estudió bastante sobre el tema de los gemelos, como a veces piensan lo mismo, si hay ciertos estudios sobre falsa telepatía que tengan entre ellos, ciertos vínculos. Y él explora todo esto en Inseparables, que en inglés se llama Dead Ringers. Y aquí aparece como actor Jeremy Irons haciendo el doble papel de Helios y Beverly, que son unos ginecólogos que están especializados en fertilidad femenina. Cada uno tiene personalidades complementarias y con eso pues consiguen hacerse con todas las mujeres. Uno es más tímido, otro es más atrevido, otro es más cariñoso, otro es más activo. Entonces cuando conocen a una mujer pues se la van pasando, se van cansando de ella uno, luego se la pasa al otro y así van. Hasta que conocen a... la liga el que es más echado para adelante y luego se la pasa al otro que claro, si no, no mojaría. Sí, a veces sí. Esto se resume para todo el pueblo. Que nadie se quede fuera, por si la explicación de Alberto era muy elevada, Diana os lo remata en el charco. Es que me ha gustado mucho. O sea, está muy bien. Hermanos que se crían juntos y que claro, o sea, ¿sabes? Yo friego los cacharros y tú te la ligas para que yo me la sabes. Ok. Y yo te la paso medio follada, sí, es un poco así. Bueno, podéis continuar si queréis. Segundo round, salen como los de... Vale, venga, me recreo. Desmonetizados. Guapísimo, una vez más. Otro día más en la pobreza. Que estamos haciendo un programa sobre Cronenberg. Nos han desmonetizado antes de hacerlo. No lo hemos grabado todavía y ya estamos desmonetizados. No pasa nada, somos pobres y nos moriremos como dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park de fondo. Me encanta, un churro. Entonces, he puesto un 2. Pues sí, aquí... Básicamente Helios y Beverly son como dos ratas peleándose por una mujer, que es el churro en este caso, que curiosamente tiene una anomalía física en el útero. Acaban llamándola que tiene una mutación, realmente tienen una serie de compartimentos en el útero y eso le impide tener más hijos. Y ella lo sumerge en una relación que acaba un poco sadomasoquista, fetichista y acaba dinamitando la relación que tienen entre ellos y ahí los arrastra a una espiral autodestructiva de drogas. Y al final lo que uno sufre, el otro también sufre, y al no estar en una sintonía constante en el equilibrio en el que estaban, pues cuando uno se droga, el otro se droga para seguir estando al mismo nivel, y evidentemente la cosa acaba fatal. Jeremy Irons drogado. Y en este momento pues se disfrazaba de director normal, y sí que os he dicho que es un terror más psicológico, pero nos cuela una escena en la que ambos hermanos están teniendo un trío con esta mujer, y ella son como unos siameses unidos por un cordón umbilical y ella los separa a mordiscos en una especie de felación bastante bizarra. Vale. Y es una escena onírica, pero es como, vale, este sigue siendo David Cronenberg. Claro. Además lo he dicho, la escena de los...
¿Innecesaria o tú la ves que ahí cuadra? Para mí no es innecesaria, pero podría, sí, es innecesaria. Lo que pasa es que para mí es perfecta, entonces es lo que hace que te lleve al universo Cronenberg y te diga, sigues estando en una película de David Cronenberg. Yo tengo problemas con las partes oníricas en las películas. Porque es como la voz en off. Es un recurso que, como no sea muy simbólico, como no sea algo que. Como en el Aquí es caso. simbólico, Claro, pero aquí. también es gratuito. Bueno, pero es Es Cronenberg. visceral, pero también es erótico. Ya. Y lo dicho, estás en el universo Cronenberg, pues te da un poquito de Welcome. lo que quieres, que son mordiscos en cordones umbilicales y tríos incestuosos. Tiros incestuosos, creo que es top tier, ¿eh? Ahí sí que hemos alcanzado el pick. Ese sí que es el prime de Cronenberg. Bueno, es verdad que a lo mejor esta Y película rompe un poco, ¿verdad? Con las expectativas del espectador medio. Después de ver La Mosca, Scanners y Videodrome, a lo mejor es una cortada de rollo total, ¿no? Tanta austeridad visual, quizás. sí, tiene un remake del 2023 que lo recomiendo bastante y es una serie. Si no me equivoco, está en Amazon Prime y la recomiendo mucho. Es una serie que ha pasado muy desapercibida. Ujú. Aquí las gemelas son dos chicas y son ginecólogas y hablan sobre todo sobre el terror obstétrico ginecológico y los avances de hoy en día, el envejecimiento. Una obra de body horror muy muy recomendable y por desgracia ha caído en el olvido, así que quiero rescatarla para los que nos escuchen antes de meternos aquí a almorzar desnudos todos juntos. Ay, Almorzar desnudos. Esta serie de la que habla Alberto tiene solamente 6 capítulos. No hay necesidad alguna de continuación. Entonces se ve del tirón. Y creo que puede ser una buena aproximación. Y sobre todo porque está Rachel Weisz. Rachel Weisz, de la cual estoy Oh. profundamente enamorado. Ojalá Rachel Weisz Tú fuera y mi madre. todos. Sí, junto con Borges, ¿Quién mi no padre. está, ¿Qué? quién no está enamorado de Rachel? Pero yo no quiero que sea mi madre, Rachel Weisz. ¿Qué amor platónico le tienes? Bueno, es que yo la respeto un montón, ¿vale? Yo no querría hacer nada con ella, querría simplemente que fuera familia mía. Es otra forma de deseo, ¿vale? Hablamos de una película de Cronenberg con incesto, estoy en el mood, ¿ok? Vale, Vale. continuamos. Vale. ¿Estamos realmente preparados, damas y caballeros del vuelo del cometa, para adentrarnos en un universo delirante en el que William S. Burroughs y Cronenberg se unen? ¿O deberíamos llevar un casco para protegernos de las imágenes más retorcidas de su mente? Porque estamos hablando de 1991, el almuerzo desnudo. Alberto, ¿esto de qué va? Hemos hablado, por cierto, para quien no lo sepa, tenemos un tríptico dirigido por Carlos Rubio sobre la vida de este señor, que además hace poco salió una película llamada Queer, basada en una de sus novelas. Pero bueno, Exacto, de Luca Guadagnino. efectivamente. ¿Qué nos puedes contar, Alberto, de El almuerzo en bolas? ¿Qué es esto? Pues esto es una locura, evidentemente, ya lo comentamos en su momento, así que si queréis en algún momento cortar, porque aquí hay mucho que decir. Aquí vamos a puro porro, damas y caballeros. Aquí no baja, aquí solamente hace que subir. Sí. He traído un fragmento para ya tirar a los pocos oyentes incautos que hayan venido, así que lo leemos y ya si queda alguien que nos escuche. Vale, ¿Estabais aquí de paso? Ah. Venid. Vámonos. Me las arreglé para mantenerme en forma haciendo abortos baratos en los retretes del metro. Me rebajé hasta ofrecerme por la calle a las embarazadas. Algo decididamente poco ético. En cierta ocasión atropellé a una mujer preñada que bajaba de las montañas con una carga de carbón a la espalda, y la mujer abortó un sanguinolento niño muerto en plena calle. Y Keith se bajó y se sentó en el bordillo de la acera, removiendo la sangre con un palo, mientras la policía interrogaba a Arácnido y finalmente arrastraba a la mujer por violar el código sanitario. Quiero decir un par de cosas. La primera es que ojalá la IA algoritmo que se pone a escuchar los programas que subimos a YouTube llegue a este punto y diga, no sé qué hacer, si llamar a la CIA o promocionar este vídeo, no sé qué hacer, no sé qué significa. Y lo segundo es que ojalá iVoox, como hizo alguna vez, promocione este programa como aquel de la Rowling, que nos metíamos a saco con la tía esta y la gente entró con un nivel de odio, porque claro, la gente que nos conoce sabe que somos idiotas. Quiero decir,
Esta O sea, gente- sabe que no lo hacemos, o sea, sabe que es, o sea, que nos permea la inteligencia. O sea, Claro. somos impermeables a la inteligencia. No, Efectivamente. o sea, Claro, no lo hacemos con ningún tipo de conocimiento de causa ni yo con ningún sé. ánimo de adoctrinar a nadie. ¿Te puedes callar, por favor? Gracias. Yo sé que eres idiota. Yo sé que es idiota, pero es mi idiota. ¿Vale? Es mi idiota, no es la de nadie más. Es mi imbécil. Alberto igual, es mi subnormal. Lo que pasa, yo soy el de ellos. Lo que pasa es que cuando la gente que no conoce el programa se lo pone por primera vez, se cree que somos, no ¿Se sé, cree que vamos en serio? Peña de la 2, en plan, no, sí, porque ahora vamos a escuchar un concierto de mayor de Beethoven. No, tío, somos subnormales. Entonces no os enfadéis si hablamos de este tipo de cosas. Porque, ¿qué hay más hermoso que ser imbécil y que la gente lo sepa y no se enfade? Pues eso, dejad vuestros No comentarios. tiene precio. No tiene Claro. precio. Amadnos, por favor. Sí. Porque ya tenemos bastante con ser como somos. Exacto, Alberto, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos a este Vale, momento? también es cierto que esto no lo hemos escrito nosotros. Esto es un fragmento del Almuerzo Desnudo escrito por William S. Burroughs en 1959. Aquí, Maravilloso. pues nosotros nos hemos limitado a leerlo. O Bueno, sea, y recordamos que Cronen- esta obra la escribió él cuando estuvo en Túnez viviendo, porque huyó del mundanal ruido y se fue para allá con el Bueno, dinero que huyó le de la mundanal daba. policía también. recordemos que le pegó un tiro a la mujer, ¿eh? Que no está claro si ese tiro que le pegó Pero fue sin querer queriendo. No, fue no, sin no, querer no, no, queriendo. no, no está claro. No está claro. Era un juego, fue queriendo, fue sin querer. Un juego, sabía- Bien cariño, Claro, guau. si no La recuerdo- ruleta rusa está súper Está- de moda. estaban jugando a Guillermo Tell, si no A recuerdo Guillermo mal. Tell, sí. No se sabía si el arma estaba cargada o descargada, pero le pegó tremendo tiraco. Le hizo un mochazo. Es headshot. La mujer dijo. Y sobrevivió como el de la semana pasada, como No sobrevivió. Ambrose No, Bierce. no. No hubo respawn, se quedó ahí. No hubo risas, no hubo risas. No hubo risa, se quedó ahí. Bueno, en el Necronomicon quiero que sepáis qué es esto. En el Necronomicon de Lovecraft no es nada comparado con el Almuerzo Desnudo, Dios mío. Alberto, ¿dónde estamos? Estamos bien, estamos bien. Y Cronenberg también está muy bien. Y era muy fan de Burroughs ya antes de que le ofrecieran hacer esta obra. El actor Peter Weller también era muy fan. Y ambos llegaron a reunirse con el propio Burroughs para hacer la película. Wow. Y Él de llegó a hecho decir- dijeron esto, sí. Dice, pienso que Burroughs y yo estamos muy interesados en la metamorfosis o transformación, y eso únicamente nos conduce a tener algún conocimiento sobre la naturaleza de la enfermedad y su relación con la condición humana. Wow. Es maravilloso cómo dice cosas pero no dice nada. Es básicamente está puto loco como yo y ya está. Fin. Sí, Sí, nos gustan los bichos y las cosas raras, evidentemente. Claro. Y nos gusta lo hablar que de hizo- cosas que hemos vivido o no. De hecho, sí, algunas cosas sí que la habían vivido. Adaptó una novela que era 100% inadaptable y lo juntó con otras novelas como Exterminador, pero de hecho Cronenberg reconoce que la vida de Burroughs le inspiró tanto como sus propios escritos. Ok. De hecho, Cuando- hay algunas valoraciones que se hicieron sobre la obra que, si te parece bien, las leemos ahora, Alberto. ¿Sí? Tírale. Dice, Jorge Fernández dice: hemos de ver la obra como una compleja reflexión sobre la tarea de escribir. Perdona. ¿Mm? Y luego dijo él mismo, Cronenberg mismamente: para poder transmitir la experiencia de escribir a alguien que jamás haya escrito, tienes que ser escandaloso. Tienes que darle la vuelta y convertirlo en algo físico y externo. Eso es lo que hice con el Almuerzo al Desnudo. Vale. No sé qué pensar. No entiendo. Sí, porque allí, por ejemplo, las máquinas de escribir insectoides tratan de sumergir a Bill en una trama de espionaje y el proceso de escritura automático bajo los efectos de las drogas queda plasmado en las escenas donde el protagonista está colocado y la máquina escribe cosas que él va escenificando. Ah. Y estas escenas, junto con las felaciones de los insectos para mantener la especie mientras las máquinas de escribir se convierten en cucarachas biomecánicas que mantienen sexo entre ellas, queda grabada para siempre en nuestra retina. O sea, que ellos van escribiendo, van pensando Ajá. y las máquinas van transmitiendo todo esto. Vale. Entonces ¿Qué? sí que la película ¿Qué? se centra, la película empieza cuando el propio Bing Lee, que es el seudónimo de Burroughs cuando escribió Yonkie, dispara a su mujer y se va con dos amigos suyos, que son Jack Kerouac y Allen Ginsberg, dos Sí. escritores también de la generación Beat, y se va a Interzona. Y es aquí que es como una visión del Tánger decadente en el que escribió la novela.
y es ahí donde empieza a escribir. Entonces sí que habla mucho del proceso de escritura, sobre todo de la escritura automática que Burroughs practicaba y de toda esta generación, de cómo escribir sobre los efectos de la droga, pues puede a veces dar algo productivo, a veces no saben ni lo que han escrito, y a veces con cosas buenas, y también puede tener sus consecuencias negativas. Sus vidas no son un gran ejemplo a seguir tampoco. No siempre salió bien todo. Eso te iba a decir. Ahí, esto me parece muy interesante. Voy a hacer un par de comentarios a pie de página que no tienen mucha relación, pero estaba justamente hoy muy productivo en Instagram compartiendo stories, porque soy una persona que nunca lo hace, hoy me dio por ahí. Sí. Y había sorpresa para todos. Había una de Lynch muy buena, de Lynch, que me pone triste simplemente su ausencia, pero como ahora mismo ha fallecido, está muy en boga, donde él hablaba, a ver, en la escritura es, aunque seas una persona triste, muy triste, por ejemplo Van Gogh era muy triste, estaba muy triste, pero en el acto de crear, él era feliz. Entonces, la creación nunca es un proceso triste. Siempre es un proceso maravilloso porque es como un santuario. Al fin y al cabo es algo donde exploras formas de ser feliz porque es tu forma de realizarte como individuo. El tema del consumo de sustancias, y joder, parezco un anuncio de no consumas drogas, pero no me refiero a eso, es que yo he escrito borracho y salen chiquitas mierdas. De modo que cuando... Madre mía, qué pateo. Yo borracha no se me ocurriría ponerme a escribir jamás. A mí sí, pero aparte lo hice por Pues ya probar. me lo voy de fiesta, ¿sabes? No, lo hice por probar. Estaba en casa escribiendo y ¿Estás experimentando? Estaba experimentando. Un lingotazo aquí. No, a ver, estaba tomándome un cardú, ahí como un señor muy mayor y muy con... ¿Eres un señor? Tremendo señor con mi cardú ahí, ¿vale? Estaba bebiendo, cogí tremendísimo pedal y de pronto lo que estaba poniendo haría que el almuerzo desnudo tuviese todo el sentido del mundo. Es que a lo mejor hay que hacerlo de esa manera, no hay otra. De hecho, recuerdo que en el almuerzo desnudo hay una parte que me pareció increíblemente extraña, y es que hay un montón de marineros bailando desnudos en un puerto, no sé dónde coño era, pero aparte más tipo mi borrachera. bailaban rollo coreografía y en un momento dado se empezaban a masturbar y eyaculaban todos a la vez. No es mi borrachera. No es tu borrachera, querida. Esto va a puro porro. Y yo lo leí varias veces. Si solo fueran porros. Claro, yo no entiendo qué proceso creativo ha seguido Burroughs para acabar aquí. O sea, ¿en qué momento has pensado que era buena idea esto? Porque no iba con nada, simplemente le venía bien ponerlo porque en ese momento espontáneamente es lo que él quería. A lo mejor es que no era ningún proceso creativo y chimpún, es que a lo mejor no todo responde, o sea, me refiero, muy bien. Cuando... Sí, efectivamente, claro, es lo que le salía de los cataplines, no hay más. Muy bien, cuando Borges se pone a decirte qué tienes que hacer para escribir y luego este señor. Ay, madre, ahí has hablado de Borges. Dice, una entrevista de Borges que le preguntaban, ¿usted sabe quién es Gabriel García Márquez? Y decía, hombre, claro que sí. 100 años de soledad, me encantó, muy buena. Y le preguntan, ¿y sabe quién es Mario Vargas Llosa? Y le dice, no, ni idea. ¡Ay, de verdad, qué maravilla! Perdonadme, es que odio a Mario Vargas Llosa. Continuemos, por favor. Además se ríe, como un marciano de Mars Attack. Pero me ha gustado lo de el italiano, o sea, que el francés es como un italiano constipado. Ponlo en contexto, por favor. No, la gente no te lee la mente. No, decía, ¿no? Las máquinas de escribir exactoides, sí. Claro. Gracias, máquinas insectoides, estoy con vosotras. No me acuerdo de más, solo que se reía también así. Y dijo, sí, como diciendo, maravilloso, es que qué gracioso soy. Borges de viejo era tremendamente troll. Padre. Tremendo troll, Nuestro padre, Dios lo bendiga, besamos sus pies por donde pase, incluso siendo un cadáver. Sí. Era tremendo troll. Pero bueno, vamos a regresar a Redil. Vamos a volver a Cronenberg. Sí. Hemos hablado de la escritura, insectoides y felaciones. Me he quedado con la Sí, la verdad es que lo hemos soltado muy a saco. A ver, es que claro, es así, sí, tal cual. Es que, realmente ahora... ellos van a ese punto, a la interzona, y cuando escriben, las máquinas de escribir se convierten en insectos gigantes. Wow. No es hayamos desvariado, es que la película desvaría en ese cristal, el ácido, ahí estaba súper. Sí, a ver, ahí eran sobre todo la época de la heroína, a saco. Claro. Todos ellos eran junkies, sí. Eran heroinómanos. Bueno, las máquinas Una cosa, ¿alguna vez os habéis pensado que ser escritor era muy aburrido y un trabajo solitario?
Dentrísimo con esta gente. Totalmente dentrísimo. Y protagonizada por Peter Weller, la película esta. Peter Weller, que si no recuerdo mal, me la voy a Ten cuidado a jugar. ver a quién le vas a dar. Peter Weller es Robocop, nada más y nada menos. En la Sí, sí, película sí. protagonizada por el señor Robocop, que está aquí totalmente a tope de puro porro con el señor Cronenberg y la obra de Burroughs. Estoy maravillado ahora mismo. Servir y Entonces, proteger. siempre, Alberto, ¿a dónde vamos? Vale, vamos, pues igual que las máquinas de escribir ayudaban a Bill a descubrir su homosexualidad, pues la siguiente película también hablaba un poco del discurso de género y aquí Burroughs, Cronenberg continuó otra vez intentando volver a la normalidad con Madame Butterfly. Oh, Es una película que a mí me Claro. interesa bastante poco. Claro que sí. Esta vez, otra vez Jeremy Irons, y es una buena película, pero muy dentro de la normalidad. De hecho, me he saltado algunas películas que tiene normal sobre carreras y tal. Porque no nos interesa nada. No nos Claro. interesan. Vamos aquí a piñón. claro, no Madame Butterfly parece- por lo menos es una buena peli, pero vamos Pero a pasar de ella porque se nos vienen ¿Dónde curvas. están Nunca esas mejor dicho. cucarachas biomecánicas que te Pues están escriben en los el asfalto y te atropelladas bajo los coches de Crash. Porque vamos ya con la película Uf, que ganó muy el dura premio esta especial peli del jurado también, del ¿eh? Festival de Cannes. Una película A pesar durísima, de la durísima. polémica, sí. El argumento de la novela, bueno, la novela es de Ballard, del que ya hablamos en el Sí. capítulo anterior, Yes. y el argumento de la novela y de la película es lo mismo. James Ballard, que es el nombre del protagonista, y su esposa tienen una relación abierta y se cuentan las cosas que hacen Ujú. para excitarse y tener relaciones también entre ellos, no va a ser todo con terceras y cuartas personas. Y un día tienen un accidente de coche con una colisión frontal. Él está a punto de morir y en el vehículo con el que han colisionado está la doctora Helen y su marido, que sí que ha fallecido, de hecho ha fallecido encima del propio Ballard. Ujú. Al salir del hospital, James y la doctora pues se encuentran, cruzan un par de palabras, pese a lo tenso que es todo. Decide llevarla en coche y están a punto de tener otro accidente. Lo cual, pues como es lógico, les pone cachondos y deciden entrar a un parking para follar. Ujú. Esto les acaba arrastrando a una espiral en la que conocen a Baughman y los introducen en un grupo de adictos al sexo, las drogas y los accidentes automovilísticos que los van a arrastrar a una espiral de locura. Y una vez más, muerte, máquinas, heridas, prótesis corporales. Y aquí estamos ante una de las películas que más duramente fue criticada en su momento. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? O sea, quiero decir, ¿crees ¿Por que qué? Porque fue... aquí no tenía el lenguaje del cine de terror. Aquí estábamos ante un lenguaje de película... Bueno, hay veces que Ballard se incluye dentro de los autores de ciencia ficción e incluso la película parece que te muestra un mundo alternativo de ciencia ficción, pero lo cierto es que es un mundo tan real como el nuestro y estamos hablando de erotizar los accidentes de coche. Y esto era algo muy peligroso en aquella época porque se creía que de verdad iba a promocionar esto, que la gente probara esta excitación y este morbo con los accidentes Ujú. y generó muchas ampollas. Mucha gente hemos perdido a alguien en un accidente o hemos tenido algún accidente que nos ha dejado de alguna forma u otra lesionado. Entonces, claro, muchas veces había, me acuerdo, una en concreto que la tomó con su película, intentó censurarla en Canadá y era porque había perdido a un hermano en un accidente de coche. Ya. Pero también es que estaba muy explícito de erotizarlo todo, tanto las prótesis como las lesiones, como las propias enfermedades. Y eso, abordaba ya un tema demasiado íntimo y levantó muchas ampollas. A mí, fíjate Al abandonar que... A ver, yo... esa línea de la ciencia ficción y el terror más puro. Claro, se introdujo en el mundo de un realismo, aparte con un tema interpersonal complejo, relaciones abiertas, un modelo de pareja que en aquel entonces era tabú, sumado al hecho del accidente de tráfico y todo lo demás, que es básicamente cómo nace una parafilia y cómo mezclas eros y tánatos a través del trauma. Abres una ventana a una experiencia que es jodida, pero que te ha hecho sentir algo muy fuerte y lo has relacionado de forma directa con el sexo. A mí los motivos por los cuales la película fue perseguida, yo puedo entender que como amante de Cronenberg, a lo mejor este escape al erótico
es un drama, es un thriller, no es una película de terror ni es una película de ciencia ficción, no tiene ningún elemento de terror en absoluto. O sea, acaso lo más llamativo es cómo los coches chocan y cómo en algún momento acaban yendo a sitios clandestinos donde suceden este tipo de cosas, pero no hay mucho más. Exacto. No Pierde un hay. poco el terror, sí que mantiene aquí un poco el body horror, porque es que vemos como las Eso sí. prótesis y los aparatos ortopédicos modifican el cuerpo humano, dando nuevos órganos fetichistas, y se pierde. De hecho, el terror es que se pierde el propio miedo. Pierden el miedo a la muerte, el miedo a las lesiones, el miedo. La fantasía sadomasoquista va mucho más allá de cualquier miedo. El buscar el placer te lleva a hacer locuras, y esto es lo que realmente inquieta de esta película. Yo creo también el hecho de que sea algo relacionado con lo abiertamente erótico, porque así como otras películas de Cronenberg, como La Mosca, por ejemplo, tienen un componente erótico, no es la clave. Aquí todo gira en torno a la sexualidad, pero de forma Casi pornográfico, sí. Casi pornográfico, no hay una desambiguación total del término. Es una película erótica. Lo que sucede es que se enfoca en el aspecto parafílico del erótico. Entonces, es normal que quien busque el Cronenberg de terror no encuentre nada de lo que le gusta, y quien busque el erótico tampoco. Es un terreno intermedio bastante complejo de digerir. Además, esta peli la tengo bastante fresca porque la vi hace un par de años de nuevo, porque en su momento la vi y no me enteré de nada, porque es del 96 y yo la vi en su día. Luego la vi de nuevo y dije, vale, ahora la entiendo un poco mejor, pero sigo sin entrar. Supongo que porque no es el peli, no es ese Cronenberg que yo espero ver. Pero bueno, es una gran película igualmente. Y tú, Alberto, ¿cómo dirías que impactó esta obra en la trayectoria de Cronenberg? Yo creo que impactó positivamente, como siempre, porque al final toda mala publicidad es una buena publicidad. Y hizo que muchos autores, muchos espectadores que igual no entran por él a través de La Mosca, sino de otras películas más que buscan más el terror psicológico y buscan cosas más autorales, entraran a través de Crash. Y no olvidemos que tiene un premio de Cannes, que básicamente es el mejor premio que te pueden dar, porque los Oscars pues al final se los dan a convenciones comerciales y estarán ya todos dados. No creo que vaya a haber discusión. De hecho, los que están habiendo críticas de que la gente, los propio jurado de los Oscars no está viendo las películas de los Oscars. Seguramente ya hace todo dado. En cambio, en Cannes siempre hay muchas polémicas, hay discusiones de quién se lleva aquí el premio. Y aquí esta película, pese a toda la polémica que causó, incluso en Cannes, que no es que estén más abiertos que en otros sitios, las películas se critican muy duramente allí y mucha gente abuchea y se levanta de las salas, consiguió el premio. Fue considerada una de las obras de ficción más turbadoras. Aquí hablando de la novela, la más turbadora que se haya escrito en los últimos 20 años, y también se dijo que el autor va más allá de cualquier ayuda psiquiátrica. Y a mí me llamó también mucha la atención cómo en el 96 levanta tantas ampollas esta película, cuando la novela se había escrito bastantes años antes. Y aquí traigo un pequeño fragmento que... Vámonos. Aviso. Sí. No, ya lo he visto. ¿Queréis parar? Ya lo he visto, la siguiente párrafo es aún más heavy. A ver, y efectivamente, en el hasta aquí vamos a parar. Tienes toda la razón. En el hasta aquí paramos. A ver, espera, déjame un segundo. Quiero leerlo en voz alta. Mientras lo leo no, perdón, no lo voy a leer en voz alta. En voz baja, porque quiero saber lo que es. He visto una palabra, pero quiero entender el contexto. A ver, voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. No lo vas a leer. Vale, tienes razón. Efectivamente, no lo voy a leer. O sea, vale, sí. Hombre, a ver, si me decías que sí, igual No. igual no me hacías caso, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, damas y caballeros, esto es Ballard. Vámonos allá. Catherine, víctima de un impacto brutal, la boca y la cara destrozadas. Un orificio nuevo. La columna de dirección le había abierto en el perineo un orificio que no era vagina ni recto y que podíamos animar con nuestros afectos más profundos. Imaginé las heridas de actrices de cine y personajes de televisión, cuyos cuerpos florecen múltiples orificios suplementarios, puntos de conjunción sexual con el público nacidos de la tortuosa tecnología del automóvil. Imaginé el cuerpo de mi propia madre en distintas etapas de su vida, lastimado en una sucesión de accidentes.
provisto de orificios cada vez más abstractos e ingeniosos, de modo que mi incesto sería aún más cerebral, permitiendo al fin que yo me acomodara en esos abrazos y posturas. Wow. Y aquí nos quedamos. Sí, nos quedamos Y aquí. nos quedamos Que no es poco. Esto es Sí. la parada previa a que el expreso hacia la mierda salga. No vamos a ir en ese tren, nos bajamos aquí, damas y caballeros, y nos metemos Quien quiera que se lea la obra, que yo la recomiendo mucho, para mí es de las obras más extremas que he leído nunca, junto con El almuerzo al desnudo, o American Psycho, o Vacas. Vacas que lo leí. Vacas de Stokoe y American Psycho de Bram Easton Ellis. Sí, Alberto Nieto es un gran traidor de material sórdido de cojones. Yo de todos modos debo Bueno, creo que decir, eso ya lo sabemos todos. eso ya lo sabíamos. De todos modos, yo me sigo plantando en que lo más jodido que he leído es de Marqués de Sade. Y lo de... Sí, pero a nivel narrativo es tan difícil entrar que... Ya, pero la... Sí, es muy jodido los 120 días de Sodoma. Los 120 de Sodoma es... A veces es más duro leértelo que el contenido en sí. Claro, a veces te Como que no pierdes. llegas a entrar, a veces parece un catálogo y Es no que llegas a esa... Por ejemplo, a mí American Psycho se me metió mucho en la cabeza. Que como es un discurso en primera persona, acabas teniendo ese propio discurso en la cabeza y lo ves todo más cotidiano, mientras que en los 120 días de Sodoma de Sade, que sí será la obra más extrema que se haya escrito nunca probablemente, pues es un lenguaje tan artificial y tan fuera de contexto que me cuesta más meterme. Y tan artificioso. Sí, nos pilla un poco más lejos. Bueno, vamos a abrir un pequeño debate sobre la censura en el cine y censura en la literatura. Yo voy a ser muy sincero, creo que, a ver, es que traemos un debate donde estamos tres enfermos mentales, yo creo que va a haber poco debate, pero bueno. ¿Cómo? ¿Qué? No, falta una voz discordante, sí. Aquí falta uno del Opus. A ver, yo creo que la censura no debería existir. No debería. No tendría que haber ningún tipo de censura, pero por un motivo muy claro. Ni en la literatura ni en el cine. Ahora entraré en la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Pero empiezo desde abajo, en la censura como tal. Si existe la censura, hay censores. Y en el momento que hay censores, trabajan y operan para alguien. ¿Ese alguien quién es? A mí no me interesa. Yo no quiero tener que elegirlo. Y no quiero que lo elija nadie. Entonces, si no hay censores, no hay censura. Por lo cual, el discurso libre existe. Y a quien le moleste, que lo diga. Porque la misma libertad que hay para decir algo, está para decir eso no me gusta. Es una libertad bidireccional. Y ya está. Y si algo molesta y ofende y es imprudente, la propia sociedad se encargará de señalarlo y neutralizarlo. Y ya está. Pero que exista o no exista, no creo que deba ser misión de nadie decir que eso esté o no esté. Pero por un motivo sencillo, y es lo que he dicho antes. Los censores, si son los que determinan la existencia de una obra, basta con que haya un censor que tenga intereses contrarios al verdadero valor artístico de una obra para que al final todo acabe con un sesgo que no es el puramente artístico, sino que es el de una agenda. No creo que haya agendas. Entonces la censura no puede existir. Ahora, la diferencia entre la censura en la literatura y en el cine. ¿Por qué en la literatura tenemos novelas como la de Ballard o la de Burroughs, décadas antes siquiera de que existan películas como como Crash? Aunque es verdad que pasó. Y nadie se echa las manos a la cabeza. Bueno, sí, se han llevado las manos a la cabeza. Bueno, sí, pero me refiero, se echan las manos a la cabeza, pero mucho menos. Ha comentado antes Alberto que la obra de Crash pues apenas tuvo una repercusión en ese sentido. Se creó, pues se quedó un poco sin pena ni gloria. Y yo creo que es por lo que hemos dicho muchas veces, y tú tienes razón, el compromiso con la literatura hace que se regule sola. Sí. Que solo vaya allí alguien que realmente le guste y que... Porque el compromiso es mucho más grande que ver una peli. Pero las películas, al ser un ocio mucho más asequible, pues un arte mucho más asequible, porque solo tienes que invertir un par de horas de tu vida y pues eso, el impacto también es menor. Cuando te has leído una obra, pues lo que ha dicho antes Alberto, o lo que decías tú de los 120 días de Sodoma. Sodoma. El compromiso que has adquirido con esa obra hace que el impacto sea muchísimo más profundo. Y, de hecho,
vamos a hablar de ello un poquito más adelante. ¿Tú qué opinas, Alberto? Sí, lo mismo que habéis dicho, la verdad. No, no quiero rebundar un poquito más en el tema. Pienso eso, que la literatura te requiere mucho de ti mismo y que es distinto del tema del cine. El problema que tiene muchas veces es la publicación y la distribución. Muchas obras que no se han publicado o que no llegan. El problema es que el cine requiere una inversión económica y a veces está mucho más penado. Por ejemplo, la última película del director, que ahora mismo no me sale el nombre, de Cien Pies Humano, no se quiere estrenar ni en ningún festival. Hostia, ¿en serio? Sí. Poca gente la ha visto. Uno de ellos es John Waters, que lo incluyó entre sus películas más favoritas de ese año, pero muchos festivales ya no quieren ponerla. Y hoy en día hay una política muy censora y ya no es tanto a veces por la derecha, sino últimamente está viniendo la censura bastante por la izquierda. Hay autores como Bruce LaBruce, que en su momento es un autor de cine que está entre... Lo traigo porque es canadiense también, que está entre el cine porno homosexual, pero con un toque de cine de autor, que siempre se ha quejado de la censura de la derecha y dice que últimamente le está viniendo mucha más censura por el lado de la izquierda. Yeah. Y, por ejemplo, en el festival de Sitges, Ángel Sala estuvo uno de los que lo gestionan, estuvo a punto de ir a la cárcel, o no sé si a ir a la cárcel, o casi, por cuando estrenaron a Serbian Film. Ajá, vale, sí, me acuerdo. Entonces hoy en día se están haciendo muchas censuras en el cine. Pues a la cárcel, sí, no sé si a la cárcel, pero vamos, estuvo a punto de pasarlo mal y por eso él tampoco se ha atrevido a estrenar esta película. Entonces hay veces que también se habla mucho de no se hacen películas, claro, es que a veces de esta película ya no se haría. Muchas veces sí que se hacen, pero tiene una distribución muy corta o realmente es que no hay dinero para hacer estas cosas. Claro. Joder, es un debate muy interesante pero vamos a continuar porque si no nos come... Sí. ¿Nos come o hacemos una tercera parte? En lo que prefieras. No, yo lo liquidaría, la verdad. Estamos ya a final de los 90. Sí, ya no nos queda tanto. Pues entonces vámonos allá. Vamos a hablar, si os parece bien, rapidísimamente de que Crash, bueno, influyó en autores de la talla de Chuck Palahniuk, que conoceréis sobre todo por tripas. En esta casa nos hacemos grandes pajas con ese cuento. Pero también... En otros sitios por el Club de la Lucha. Sí, sí que es verdad. Sí, sí que es cierto. ¿No? Mientras, Tiana, te he visto otro día, te estabas tocando con ese cuento. Estabas viendo fantasmas. Estabas viendo el libro Fantasmas en tus manos y decías, me ha llegado a tripas, es el momento de masturbarme. ¿A que sí, Lo sabemos. Bueno, el caso es que Palahniuk, a la hora de escribir Rand, la vida de un asesino, pues esta película Crash tuvo influencia. Luego tenemos películas como Nightcrawler, que sale el colega de Donnie Darko, que me encanta, haciendo de periodista nocturno, llegando siempre primero a las movidas en la calle para firmarlas como periodista freelance. Death Proof de Tarantino, que es, si no recuerdo mal, la película esta que mete chavalas en el habitáculo del vehículo y las destroza conduciendo como un loco. Y también tenemos Titane, que ya hablamos en el programa anterior, de Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro de Cannes. Pero, dicho esto, Alberto, vamos a saltar a 1999, a una película que es Matrix antes de Matrix. ¿A cuál te refieres? Existence. O wow. Existence. Sí, muchas películas han puesto el título de ser la película que inspiró a Matrix. Yo creo que Existence, siendo del 99 y Matrix más bien del mismo año, no sé hasta qué punto pudo influenciar. También se ha dicho mucho de Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii, pero bueno, también también esto venía de la obra de Shoichiro Maru. No, de Shoichiro Maru, no, Shiro Masumune, perdón. Vale. Entonces, evidentemente, Matrix tiene muchas influencias como... Que lo digo porque muchas veces Existence te pone abajo la película que inspiró Matrix, no sé hasta qué punto esto está validado. Sí que es verdad que es una película que nos recuerda a Matrix constantemente, con un toque, como siempre, un poquito más Cronenberg, un poquito más erótico. Aquí también tenemos una realidad alternativa, la gente entra a ella como si fuera un videojuego. Lo que pasa es que en lugar de conectarse por la nuca, pues se conecta básicamente por el final de la espalda. Y para ello pues tienes un tubo que tienes que lubricar y penetrar de forma bastante erótica.
Wow. ¿Tú dirías que esta película es... Yo recuerdo que esta película no me gustó. O sea, voy a ir de cara. No me parece una película interesante. Pero... Yo no le voy a dedicar demasiado tiempo. Me gustó, ¿no? pero pienso que no es de las más interesantes. Yo solo quiero decir una cosa, y es que, a ver, según las redes, donde podemos fiarnos, pues nunca al 100%, pero bastante, esta película se trata de una adaptación no acreditada de la novela Los tres estigmas de Palmer Eldritch, de Philip K. Dick. Antecesora de Ubik, que es también de Philip K. Dick, que por cierto, Kentaro Miura se inspiró en esta obra para bautizar a uno de los dedos de la mano de Dios, de Berserk, que tiene mucho que ver con esta parte de... O sea, ese dedo de la mano de Dios, que como está tal, sus poderes, vaya, que están inspirados en esa obra. Yo de Ubik rápidamente recuerdo que fue un descubrimiento básicamente por cómo hablaba de la capacidad de contactar con los muertos. Es todo lo que recuerdo. Es una novela muy Philip K. Dick. Entonces, sí. de Existence, alguna cosa, aparte de que aparece Jude Law y que tiene un 6,2 en Film Affinity, ¿hay alguna cosa más? Que feo es el cartel de la película, de verdad. Es que el cartel de la película es muy feo. Es como... Cronenberg, ¿qué te parece el Canvas que no es premium? Venga, va, tírale, que no tenemos dinero. Sí, es una ciencia ficción barata. A ver, la película me parece interesante, pero lo dicho, no es de las más destacables de su obra. Es como muy una sobreexposición de la idea, ¿no? En ese cartel con Jude Law. Sí, además tiene la idea esta de la realidad alternativa que también se ha visto, ya en el momento ya se había visto en Brain Scan, en Nirvana o Bad Karma, no sé, se habían visto en un par de pelis y encima luego vino Matrix o Ghost in the Shell y se la comieron. Entonces ha quedado la peli ahí, que si te gusta el tema, pues adelante, y la recomiendo en general, no me parece mala, pero no es la obra más relevante. Y una pregunta, ¿esta es la película a partir de la cual se genera un salto de varios años en las que él no dirige nada? ¿O...? Sí, uno de los muchos saltos, porque claro, a partir de aquí ya Cronenberg ha dirigido películas contadas, la verdad, es una pena, ya que con todo el recorrido que llevábamos, pone el freno de mano y su siguiente película es en 2012 y fue un fracaso, fue Cosmópolis. Y esta sí que, pues yo creo que nos la podemos ahorrar todos. Aparece a Robert Pattinson como protagonista, adaptaba a una novela de Don DeLillo, pero claro, es que la novela a mí de por sí tampoco me resultó demasiado interesante. Bueno. Aquí tenemos, si queréis, el fragmento y a partir de ahí podemos tirar con la sinopsis, que es básicamente de lo que va la película. Pues adelante, Diana, vámonos. Cuando muriese no sería su fin, sería el fin del mundo. Permaneció ante el ventanal y contempló el grandioso amanecer. La panorámica de que gozaba le asomaba a los puentes, a los estrechos y a las vías acuáticas, hasta más allá de los barrios periféricos y las urbanizaciones dentífricas, para perderse en masas de tierra y cielo que solo podían tacharse de lejanía profunda. No sabía qué quería. Abajo, a la orilla del río aún era de noche, noche a medias, y los vapores cenicientos ascendían temblorosos sobre las columnas de humo de la otra orilla. Imaginó que todas las putas habían huido ya de las esquinas iluminadas por una farola, con el temblor del pantalón de pata ancha. Otras clases de arcaicos negocios a punto de comenzar a agitarse, camiones de reparto que saldrían de los mercados, nuevos camiones en los muelles de carga. Las camionetas de las panaderías ya cruzarían la ciudad y algunos coches extraviados en plena locura avanzarían haciendo eses por las avenidas, los altavoces a todo meter. No sabía qué quería. De pronto lo supo. Quería ir a cortarse el pelo. Bueno. Y esta es la premisa de la obra y la premisa de la película. Es un señor que egocentrismo. Sí, es egocentrismo y capitalismo snob. Es un millonetis que quiere ir a cortarse el pelo y va en su limusina. Trata de abordar un poco, pues eso, el capitalismo de los brokers, de los snobs. Es como un American Psycho, pero sin psycho. Pero una pregunta, ¿esto de que este colapso del capitalismo es metafórico, es real? Porque claro, la sinopsis que encontramos en Film Affinity es que básicamente con el capitalismo a punto de extinguirse. ¿Qué coño es esto? Sí, te quiere plasmar eso, te quiere plasmar un mundo que está al borde del colapso y un capitalista que lo único que piensa cuando todo va a explotar es voy a cortarme el pelo.
Lo que pasa es que la película no consigue transmitirte eso, no consigue meterte demasiado. Sí que te quedan claras las ideas del mundo capitalista, está a punto de desbordarse, estamos en manos de 4 desgraciados que lo único que piensan es en sí mismos, estamos a merced de 4 que tienen el mayor porcentaje de las riquezas y esta gente no tiene ningún tipo de empatía con nadie. Ideas muy obvias, por otro lado. Sí, ¿no? ideas muy obvias que se entienden, pero la película fracasó tanto a nivel de taquilla como a nivel de crítica, y como el propio concepto pues te lo plasma, pero no llega a profundizar más en ello. Yo la novela no me la he acabado porque no me llega a interesar demasiado. Yo no soy muy fan Esta es un poco en la línea de Bran Easton Ellis y Chuck Palahniuk, pero yo prefiero a los otros dos, evidentemente. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo Don Delillo lo he intentado un par de veces, pero no he entrado. Entonces no tengo un criterio desarrollado sobre la obra de este señor. No me acaba. No me acaba. Por lo que sea, no me acaba. 88 años tiene colega, por cierto. Ahí anda. Pues nada, si no nos ha entrado ya, que se vaya retirando. Bueno, 2 años después, el señor Cronenberg pues remontó un poquito con Maps to the Star, apostando de nuevo con Robert Pattinson como protagonista. Y es su versión un poquito del Mulholland Drive de Lynch. Es una historia sobre los entresijos más turbios de la industria cinematográfica de Hollywood. Y pues una vez más los sentimientos humanos, sus traumas y las frustraciones se citan en un festival de sordidez y violencia. A mí esta película sí que me parece muy recomendable. Pero sí que es verdad que se aleja evidentemente de todo el Cronenberg anterior y no es de las más interesantes tampoco. Ok. Bueno, nos hemos saltado películas que ya habíamos comentado, como Spider, o Un método peligroso, Una historia de violencia o Promesas del Este. ¿Vale? Como ya las comentamos en el programa anterior, las hemos saltado aquí. Sí, las hemos comentado y de hecho creo que son películas tan distintas a todo lo anterior. Por otro lado, películas que hablan de un director creativamente muy dotado, pero que claramente ha buscado un cambio de registro, supongo que por motivos, por un lado, creativos y luego porque supongo que su discurso fantástico en algún momento dijo: necesito contar historias de mafia, necesito contar historias de violencia. Creo que tanto Promesas del Este que como Una historia de violencia fueron sus 2 cantos de cisne, al menos en lo que respecta a mi visión de Cronenberg como director, con un Viggo Mortensen increíble y con una Naomi Watts en Promesas del Este que está tremenda también como actriz. En general son esos 2 momentos que yo diría: estas 2 películas no sé si son de Cronenberg, pero desde luego son de un gran director, es indudable. Entonces, como estamos llegando al final del programa y al momento actual de la vida de este señor director, Cronenberg, Alberto, ¿qué más ha hecho? O sea, ¿cuáles han sido los últimos proyectos? ¿Dónde tiene la mira para el futuro? Recordemos que tiene nada más y nada menos que 82 tacos, el señor. Justo estaba viendo hoy los extras de Crímenes del Futuro y él decía: futuro me queda a mí muy poco. Wow. Sí, unas palabras muy duras. De hecho, estuvo 8 años sin dirigir nada hasta que en 2022 sorprendió al mundo, pero no todo el mundo se enteró de que esta película salió y mucha gente no sabrá ni de su existencia. Así que vamos a hablar de Crímenes del Futuro, una vez más con Viggo Mortensen. Curiosamente, ya que hemos hablado antes de la época de los 90, este guión tenía casi 20 años. Fue un guión que rescató. Su productor le dijo: revisa cosas que hayas hecho anteriormente porque uno de tus guiones puede que siga estando vigente. Y él pensaba que no. Pero la ciencia ficción hay veces que se mantiene en esa línea. Y este es un caso. Para mí esta película tiene un problema y es que se acaba. Yo estoy cuando viendo esta película y me entras en ese mundo distópico que te plantea, entras en una estética, entras en unos conceptos y de repente la película acaba y dices: quiero seguir ahí, quiero más. Me parece la vuelta a Cronenberg de todos los Cronenbergs, además, que tenemos a grandes actores como ha tenido durante los 2000, porque tenemos aquí a Viggo Mortensen. Tenemos un futuro distópico como ha tenido en el Crash de los 90 o en el Existence. Sí. Y tenemos la visceralidad que ha tenido durante las películas de los 80. Es una de sus grandes obras. Yo pensaba que iba a ser la última, pero sigue activo.
Y nos muestra un futuro distópico en el que Caprice y Saúl realizan performance con intervenciones quirúrgicas con fines artísticos para escenificar la metamorfosis de sus órganos y revelar al mundo la próxima etapa de la evolución humana. Esto queda un pelín pedante en la sinopsis, pero es que va de esto. Saúl, que es Viggo Mortensen, tiene una alteración en su cuerpo que va produciendo tumores. Pero van descubriendo que estos tumores no son tumores, son órganos. ¿Qué quieren decirnos estos órganos? Pues no lo sabemos, porque hay una conspiración del gobierno que impide este tipo de performance. Es un futuro distópico en el que ha habido avances tecnológicos, pero ya no se generan más avances. Hay como unas cápsulas en las que se realizan estas intervenciones quirúrgicas en directo y la gente va a verlas, pero es todo como unas performances prohibidas y de Strangis. Se tatúan órganos en directo, pero luego la policía intenta reprimirlo. Y hay como una evolución que, por lo que sea, el gobierno o algún tipo de conspiración intentan sofocar. Y queremos saber qué está ocurriendo con el ser humano en este momento. Además, es una película que no tuvo mucha distribución, pero podemos encontrar el Blu-ray y hablan de todo el tema del trabajo que hay de escenografía detrás, es muy impactante. Lo que hemos dicho al principio, tanto el laboratorio de la mosca como el quirófano de Inseparables son inolvidables, pues aquí también tenemos esas habitaciones en las que se intervienen, ese público que los ve, esas camas en las que duermen, unas sillas en las que se alimentan. Tenemos una serie de elementos de ciencia ficción cyberpunk que son una maravilla cada uno de ellos en sí mismo. Pues y es que nos plantea un universo tan vasto que dices, ¿por qué lo limitamos a solo una película? Y me parece una maravilla y es una pena porque mucha gente no la conocerá, en salas apenas se vio, Poquísimo. No sé si ahora mismo está en alguna plataforma. Sí, lo voy a decir ahora, está en Filmin, en Movistar y en Prime Video. Ahí, pues darle porque vale muchísimo la pena. Y en Prime Video está, o sea, no está en alquiler, se puede ver de base. Entonces ahí la tenéis para pegar un vistazo. Bueno, a esta peli le gustó mucho a Alberto, ¿verdad? Que yo no sí, conocía, me he emocionado un poquillo. Ya. Sí que yo conocía los carteles porque esta película cuando salió, siempre que Cronenberg sacó una película es como la gran vuelta de uno de los grandes. Entonces los carteles de promoción, hay uno que es muy significativo porque es un señor de perfil que tiene una oreja en la cabeza, tiene una boca en el ojo, o sea, es body horror 100%. Y Viggo Mortensen siempre es bien. En esta casa, Viggo Mortensen es amado profundamente, siempre. Así que... El propio Cronenberg decía que trata sobre los delitos cometidos por el cuerpo humano contra sí mismo. Ahí queda la cosa, ahí es nada. Bueno, ¿y qué nos puedes comentar? Cuando pensábamos... ¿Perdona? Estamos acabando ya, Alberto. Sí, nada, cuando pensábamos que ya no iba a hacer nada, porque ya ha tenido muchos proyectos, ahora vamos a hablar de su novela, pero ha tenido varios intentos de sacar su novela adelante y de llevarla a la pantalla, ha tenido intentos de proyectos con Netflix que han fracasado. Pues este año en el Festival de Cannes nos trajo, no sé cómo pronunciar esto, The Roads. Es una SHR. Está bien. Vale, pues The Roads. Y fue nominada a la Palma de Oro a Mejor Película. Y por favor, si no leéis la sinopsis, me haríais un favor. No, vamos a pasar a su libro. Muy bien. Pues nada, este año seguramente para primavera o un poquito más tarde tendremos esta película esperemos que en alguna sala y podamos verla. Y por último vamos a hablar de Consumidos, la primera y única novela de David Cronenberg, publicada en el 2014 y que parece ser que va a conseguir llevarla a una serie. Oh, pues vámonos. Vamos a leer un fragmento. La religión de los pechos, del fluido de la carne que está ahí para alimentar, para crear más carne. Y había un pecho de verdad, el maravilloso pecho izquierdo de Celestín, que no estaba lleno de leche ni de glándulas mamarias, sino de una zumbante e hirsuta mezcolanza de formas y configuraciones. Sí, mi pecho izquierdo es una bolsa llena de insectos. No sé por qué lo tengo acoplado y me gustaría muchísimo desconectármelo. Después pueden quedárselo si quieren. Sé que a ustedes les gusta. Bien. Cronenberg, ahí está. Alberto, ¿de qué va esto? Vale, pues vamos a recurrir a la sinopsis. Aris
Aristide es un intelectual francés que ha sido acusado de matar y mutilar a su esposa Celestine, filósofa también, que llevaba un tiempo obsesionada con la posibilidad de tener el pecho izquierdo, como hemos visto en el fragmento, lleno de insectos. Pero el cadáver no se ha encontrado y Aristide ha huido a Tokio. La pregunta que plantea la novela es: ¿se ha comido el cadáver de Celestine para no dejar pistas? La novela, los protagonistas son Noemia y Nathan, dos periodistas que se encuentran con varios personajes. La novela, sobre todo, una novela de personajes, recuerda mucho a Gifford, por ejemplo. Encontramos una novela eslovena con un cuerpo imponente acribillado por tumores malignos, un oportunista con el pene doblado en un ángulo por una enfermedad venérea, una chica que cae en trances sadomasoquistas y se arranca la carne con un corta uñas, y un cirujano megalómano cuyas operaciones parecen autopsias. Ok. Y nada, los personajes se van cruzando entre sí y van teniendo distintas tramas. A mí la novela me gustó bastante. Sí que es cierto que en algunos momentos pierdes a veces el tono de la ficción, sobre todo te dejas llevar por los personajes, es lo que te va manteniendo la atención. Y es al final un catálogo de filias. He robado a Sensacine. ¿Qué? Quiero conocerlas, por favor. Le he robado a Sensacine una lista que había hecho con todas las filias que aparecen en la novela. ¿Las leo yo? Bueno, no, voy a leerlas yo, venga. Venga, tírale. Acrotomofilia, atracción sexual por los miembros amputados. Hibristofilia, atracción sexual por los asesinos. Mi favorita. Mecanofilia, atracción sexual por las máquinas, jugadores de Warhammer. Mi nueva favorita. Odaselagnia, que es la atracción sexual de morder a tu amante. Muy, muy a favor, por cierto. Spicy. Gerontofilia, que es evidentemente la atracción por los parques de bolas. No, por los ancianos. ¿Qué es lo que yo siento por ti? Gracias, mi amor. Te como un ojo ahora mismo. Y la sapiofilia, que es la que yo tengo por ti, la atracción hacia la inteligencia. Aunque no todo el tiempo, no todo el tiempo. No all the time. Bueno, no. Sí, a mí la novela me gusta bastante. Tenía a veces un toque. Me recordaba un poco a Neuromante, por ese toque así cyberpunk de hablar de tecnología, pero era de tecnología que estaba. Tecnología real de día de hoy. Entonces a veces se ponen a describir sus cámaras, sus móviles y sus cosas. Que les gusta. Me parece una novela bastante recomendable y que en general no se habla mucho de ella. Está bastante olvidadita. Pues para ser de un autor como Cronenberg, la verdad es que muy olvidadita, sí. Sí, es que creo que seas director de cine no hace que luego la gente lea tus libros, creo yo, ¿no? ¿Hasta qué punto se comparte en el nicho? Yo diría que muy poco. Al final transformar públicos es muy difícil. Es verdad que Cronenberg tiene una prensa propia que ya quisiera el 95% de los autores de terror. Pero aún así, cuando piensas en él, no piensas en libros, piensas en películas. Entonces no lo buscas por su prosa. Hombre, si eres muy fan, sí, claro, pero... Sí, claro. Sí, Bueno, con esto... Los Cronenbergianos, sí. Sí, damos de finalizado el programa. Hablar del legado de Cronenberg, porque sus hijos también han seguido con su carrera. Brandon Cronenberg, por ejemplo, ha dirigido Antiviral, dirigió Possessor, que ganó en el Festival de Sitges en 2022, y luego ha dirigido Infinity Pool, que haya flaqueado un poco, pero bueno, me parece un director que continúa con el legado de su padre, con todo su body horror, y a ver qué nos trae. Y también su hija era fotógrafa y ha dirigido hace poco una película. Ajá, joder. Vale. Ahí los chiquillos trabajando. Ahí hubo herencia creativa potente. Pues nada, queridos, con esto pero hemos para acabado... terminar... ¿sí? ¿Tienes un plan B? Tengo un plan B. Por ahí? Tengo el plan B de, como ha dicho antes Álvaro, se ha publicado en la GTM de este mes un relato de Óscar Calleja que forma parte del Patreon, en el taller del vuelo del cometa, que os promocionamos aquí y os vamos a leer un fragmentito para que veáis el nivelazo que hay y que si queréis escribir o formar parte de nuestra comunidad, os vengáis acá para acá una miaja. Vámonos.
Perdona, el relato, se me ha perdido el título, ¿era? El título ¿Lo tenías era... tú por ahí? No lo tenía yo por ahí. ¿No? No, Pues lo has dicho querida. antes estupendamente. Ya, pero he cerrado El la Banner Saga escaleta. es el juego, pero el nombre del Claro, relato ya. efectivamente. Vale. Bueno, Óscar Calleja. Vámonos. Aquí bordé nuestro pueblo, Scorg. Fue la primera vez que sujeté esta bandera. Hasta entonces se habían ocupado otros, pero aquel día se me legó a mí la tarea de narrar nuestra historia, nuestra saga. Ese día comenzó todo, cuando el sol se quedó inmóvil en el cielo. Ese día supimos que los dioses definitivamente habían muerto. Ese día, además, conocimos el verdadero terror cuando contemplamos por primera vez a unas bestias de ojos amarillos, más grandes que un humano, y armadura negra hecha de piedra. A esas criaturas las conocemos ahora como Dredge. Guapísimo. Pues enhorabuena, Oscar, y bienvenidos todos aquellos que queréis conocer más sobre la revista GTM y el taller del vuelo del cometa. Y yo, con esto, debo decir que hemos acabado. Estamos ya en los minutos en los cuales la retención de público roza el 0%, así que os puedo insultar libremente. Os puedo insultar ¿A quién? ¿A mí? a vosotros dos, sí. Ah, Sí, nosotros porque... dos. O sea, como si te hubieras cortado antes. Me has No. llamado vieja. Bueno, a ver, cada cosa... Era una apreciación. Es una apreciación, es un facto. Yo lanzo factos, bro. Yo no lanzo datos. ¿Cómo que bro? Yo no lanzo datos sin sustento. Yo lanzo factos uno tras otro, como Gambito de será X-Men. cis, ¿no? ¿Eh? Bueno, Será, sí. será cis. Sabe lo que yo quiera, reina. Así que con esto y un bizcocho nos vamos ya. Alberto, muchísimas gracias. Quiero que la gente sepa, entienda, comprenda y todo lo demás que esto es una nueva tónica. Vamos a hablar de cine porque es lo que mola. Entonces, Alberto, ¿qué nos tienes preparado para el futuro? Pues tenemos desde el Eroguro Nonsense japonés hasta David Lynch. Y Lynch. podemos hablar de otras muchas cosas como el Torture Porn, ¡Wow! El Torture Porn. películas snuff y de todo lo que queráis. Estoy seguro de que gracias a todo ese contenido, YouTube nos va a promocionar en la página principal, porque ese tipo de cosas es lo que la gente busca mientras pela las patatas en la cocina. Un poquito de Escucha, que snuff. tendremos que buscar el dinero por otro sitio, no pasa nada. No os preocupéis, seguiremos aquí porque somos pobres, moriremos en esta trinchera. Porque somos fieles a la doctrina Cormac McCarthy de lavarnos en el culo en un lago en invierno. ¿Qué decías? Pero moriremos juntos, Como hermanos. de hambre. Como hermanos. Bien, nos vamos. Vale, un besito. Adiós, que vaya muy bien. Adiós. Os queremos. O no, Adeu. depende, no lo sé. Es tarde. Depende de si tienes dinero o no. Efectivamente, no, os queremos siempre. De forma desinteresada. Un besito. Adiós.